Buenas tardes, vamos a presentar el video reporte de práctica 2, elaborado por María Sherlyn Burboa Carrillo y Carla Denise Martínez Vázquez. La base de esta práctica será el estudio de algunas propiedades del almidón. Antes de iniciar de lleno en la práctica, tenemos algunas preguntas para complementar. ¿Qué son los polisacáridos? Grupo más abundante de carbohidratos. Son los principales en las reservas de energía de las plantas. La celulosa y el almidón, ¿qué son? Son polímeros de la glucosa, se forman por la unión de muchas moléculas de glucosa. Glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Amilosa y amilopectina son dos moléculas que constan en el almidón, ambas se componen de cadenas largas de moléculas de glucosa. Gelatinización, proceso irreversible de transición de fase donde los gránulos de almidón se unen para formar una red polimérica amorfa. Complejo yodo-almidón es el resultado de la formación de cadenas de poliyoduro a partir de la reacción del almidón con el yodo. Los objetivos de esta práctica será determinar la reversibilidad del complejo yodo-almidón y llevar a cabo la hidrólisis ácida del almidón. Como una pequeña introducción, tenemos que el almidón es uno de los homopolisacáridos más importantes, pues se presenta como reserva de carbohidratos. Está constituido por amilosa y amilopectina. Se encuentra en grandes cantidades en tubérculos tales como la papa, camote, batata y mandioca, así como también se obtiene de las semillas de cereales, particularmente de maíz, trigo y varios tipos de arroz. Para el complejo yodo-almidón utilizamos una gota de solución de yodo y 20 gotas de solución de almidón, las cuales fueron vertidas al mismo tiempo en el tubo de ensayo. Después pasamos a poner el tubo de ensayo en baño María y tomamos el tiempo que fue de 2 minutos, pero la reacción se produjo en 22 segundos. Para la hidrólisis ácida del almidón utilizamos 2.5 mililitros de almidón y 5 gotas de ácido clorhídrico en un tubo de ensayo, el cual calentamos a baño María durante 2 minutos. Después en una placa excavada se fue poniendo una gota de solución de yodo consecutivamente cada 2 minutos hasta que se notó el cambio de color requerido. Esto significó una reacción positiva. Al igual que en la placa excavada, en los tubos de ensayo previamente numerados se agregaron 3 gotas de solución cada 2 minutos. Después de poner las gotas de solución se agregó a los tubos 3 gotas del reactivo de Fehling. Colocamos los tubos a baño María durante 5 minutos. El tubo 1 presentó un cambio de color a un azul más fuerte en un lapso de 2 minutos. El tubo 2 presentó un color verde en un lapso de 4 minutos. El tubo 3 no presentó ningún cambio, al igual que el tubo 6. El tubo 5 presentó un color rojizo con un color azul en el fondo en un lapso de tiempo de 5 minutos. Casi para finalizar nuestra práctica tenemos el cuestionario. Tenemos la primera pregunta que dice: ¿se podría determinar la presencia de glucosa y almidón que estuviesen mezclados en el mismo tubo de ensayo? ¿Cómo? Sí, se tuviera que utilizar la reacción de Fehling porque ésta identifica la glucosa. Pregunta 2. ¿En qué condiciones el almidón daría la prueba de Fehling positiva y en qué condiciones daría la prueba de Seliwanov positiva? No se podía dar positivo directamente en la prueba de Fehling porque el almidón es un polisacárido formado por cadenas de glucosa y para poder detectarla se deben de romper las cadenas. Para detectar azúcares reductores es la prueba de Fehling y el almidón por sí solo no es azúcar reductor, entonces la prueba de Seliwanov la reacción dio negativa ya que solo identifica cetoxas y la glucosa es una aldoxeosa. Pregunta 3. ¿Qué otras maneras hay de hidrolizar el almidón? El almidón puede ser hidrolizado de 2 formas, por acción de los ácidos y enzimáticamente. ¿Qué tipo de hidrólisis de almidón llevamos a cabo en el sistema digestivo cuando comemos alimentos con almidón? Es la hidrólisis enzimática. La función más importante de la saliva es humedecer y lubricar el bolo alimenticio. Desde el punto de vista digestivo es importante por contener la amilasa salival o tialina, enzima que hidroliza diversos tipos de polisacáridos. El pH de la saliva es cercano a la neutralidad, por lo que en el estómago esta enzima se inactiva totalmente, de tal suerte que los carbohidratos no sufren modificaciones de importancia en este órgano. Es hasta el intestino donde los disacáridos y polisacáridos deben ser hidrolizados en sus unidades monoméricas
para poder atravesar la pared intestinal y tomar así el torrente sanguíneo para llegar a las células e ingresar al interior para poder ser hidrolizados en cualquiera de las funciones que participen. Como conclusión de esta práctica, tenemos que se cumplió el objetivo de la práctica, ya que se pudo obtener y estudiar las propiedades del almidón presente en la capa a través de distintos procesos. El complejo yodo-almidón se obtiene una sustancia color intenso, ya que al reaccionar con el almidón se forma un complejo de coordinación y eso mismo se cumplió con el objetivo de la práctica. También tuvimos mucho conocimiento sobre este tema, ya que conocimos las características y propiedades del almidón de la papa. Muchas gracias por su atención.